Con 11 años hay pocas cosas que le gusten más a Sebastián que la música y particularmente tocar la batería. No le teme al escenario y tiene la personalidad y el desplante suficiente para pasar de la batería al canto en cuanta presentación estudiantil hay en Osorno. Pero esa energía de a poco se fue apagando y en pleno avance del COVID-19, todas las alertas se comenzaron a encender. El 23 de abril, sin un motivo aparente, comenzó a decaer y a tener una fiebre altísima. Aunque él y su familia guardaban estricta cuarentena, el principal temor fue que Sebastián se había contagiado con COVID-19. Mientras sus síntomas empeoraban, Sebastián empezó con vómitos y estas manchas rojas en su cuerpo comenzaron a configurar un cuadro clínico sumamente extraño. Bueno, lo que me preocupó fue la fiebre por varios días. Y a pesar de que en un principio fue diagnosticado con otitis, el tratamiento no fue efectivo y fue agravando los síntomas. Aparecieron los vómitos y aparecieron las manchas en la piel. A esa altura Sebastián ya había sido internado en el hospital de Osorno, pero sin un diagnóstico claro. El examen PCR fue negativo para coronavirus. Ahí es que una alerta europea dio luces de lo que le podría estar ocurriendo a él. Desde la Asociación Española de Pediatría queremos alertar a los pediatras y médicos que ven niños de la aparición en las últimas 2 semanas de un número de pacientes pediátricos caracterizados por un cuadro inusual de dolor abdominal, acompañado de síntomas gastrointestinales, diarrea y o vómito. El dolor abdominal y los síntomas gastrointestinales se han asociado a inflamación cardíaca, miocarditis, y se ha observado en algunos niños con PCR positiva por SARS-CoV-2 y también con PCR negativa. Estos casos se han descrito en Italia, Reino Unido, Francia y Bélgica al menos, por lo que los pediatras de estos países están siendo advertidos. La verdad que efectivamente esta alerta se dio el 27 de abril y nosotros acá en Osorno tuvimos el diagnóstico de nuestro pacientito el 1 de mayo. According to the BBC, nearly 100 children from the UK developed severe inflammation, possibly in connection to the coronavirus. Medical workers sounded the alarm in April after 8 children from London fell ill, including a 14-year-old who died. La alerta en Europa daba cuenta de una reacción inflamatoria en el sistema respiratorio de niños, algo muy grave que era similar al ya conocido síndrome de Kawasaki. El niño presentó síntomas que podrían parecerse a los de la enfermedad de Kawasaki. Su análisis de sangre realizado en cuidados intensivos pediátricos indicó que había estado en contacto con el coronavirus sin desarrollar síntomas en las semanas anteriores. Los casos comenzaron a aumentar en el viejo continente, mientras al otro lado del mundo, Sebastián, sin tener mucha conciencia de lo que padecía, continuaba hospitalizado. Pronto se transformaría en el primer caso en Chile de lo que hoy ya se conoce como síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado al COVID-19. La verdad es que él ingresa justamente el 27 de abril, mismo día donde se estaba dando esta alerta en España, con un cuadro que ya llevaba 4 días de evolución de fiebre alta, en un niño ya escolar, donde ya no es tan habitual esta fiebre tan alta, y sí lo que llamamos nosotros un foco claro. Es que esta enfermedad genera una reacción en cadena y tardía frente al COVID-19 en niños y adolescentes, que en su mayoría no tuvieron síntomas por el virus cuando se contagiaron. La poca experiencia que existe con el coronavirus, que hay que decir que estamos aprendiendo día a día, porque hay muy poca experiencia, porque se lleva unos meses, es que este problema ha surgido cuando empezaba a disminuir la máxima incidencia de coronavirus. O sea que no está producida directamente en el momento agudo de la infección, sino un poco después. Y ahí es que el mensaje que entrega este pediatra intensivista, con la experiencia adquirida en Europa, es a observar a los niños sin alarmarse, pero teniendo en cuenta que los pequeños no son inmunes al COVID-19 y por tanto pueden sufrir este y otros efectos al contagiarse.
la afectación de los niños frente al COVID-19 es mucho menor que en el adulto. Los niños se infectan menos y la mayor parte de los niños, cuando se infectan, tienen menor gravedad. Estos cuadros van a aparecer en el contexto de que tengamos más infecciones por COVID. Si hay más casos circulando en la comunidad, va a haber más niños afectados. Claramente van a ser menos que los adultos, pero va a haber más por probabilidad. Si tienes más población infectada y más niños infectados, y obviamente más posibilidad que tengamos de estos cuadros. Carlos, padre de Sebastián, recuerda con pavor la semana en que no lograban dar con el diagnóstico de su hijo. Que en todo ese tiempo la fiebre altísima se mantenía. Había vómitos, las manchas estaban ahí y hasta el corazón de Sebastián estaba inflamado. Pero la fiebre continuaba, ya estaba en 39,5, por lo que recuerdo. Eso ya era jueves, una semana de fiebre ya lleva Sebastián. Y aún sin diagnóstico. Incluso me acuerdo ese día, era tanto la angustia que Sebastián me dijo: papá, yo no me quiero morir en el hospital. O sea, como papá fue fuerte, ya llevamos una semana de fiebre. El día viernes continuaron los exámenes y entre ellos le hicieron un nuevo PCR, que también salió negativo, y le hicieron un test rápido de COVID, que ese salió positivo. Fue ahí es que comenzaron a tener un norte más claro. El equipo clínico se dio cuenta que tenía anticuerpos de la enfermedad y por tanto Sebastián ya había padecido COVID, pero se había mantenido asintomático. Sí, es síndrome inflamatorio multisistémico. De hecho, cuando fue diagnosticado y fue tratado de esta forma, ya había pasado más de una semana, salió la noticia justamente en Canal 13 de este síndrome, de una alerta en Inglaterra. La alerta fue emitida por el Servicio Público de Salud británico después de constatar la muerte de algunos niños por esta causa. Estoy muy preocupado por esto último. Lo estamos investigando detenidamente. Pero nosotros ya estábamos viviendo lo que estaba pasando, lo que veíamos en la noticia. Nosotros ya estábamos, se podría decir, incluso saliendo de esta complicación. Lo que pensamos es que estos son niños que han tenido el coronavirus de forma asintomática y después ha sido una reacción que se llama de autoinmunidad. Es decir, el organismo responde al coronavirus no como una infección aguda, sino produciendo una inflamación contra su propio cuerpo. En Chile, hasta el fin de semana recién pasado, había 6.400 niños de entre 0 y 14 años contagiados por coronavirus. 6 de ellos padecieron el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado al COVID-19, tal como terminó por ocurrir en Sebastián. Un porcentaje muy bajo, pero que no hay que descuidar. Y ese es el llamado que hacen los especialistas. Los niños deben ser monitoreados siempre, por bajo que sea el contagio y los efectos asociados al COVID. Sobre todo porque este tipo de casos se han producido justo después del pic de casos informados en sus respectivas comunidades. Si al niño le cuesta respirar, si el niño no quiere comer, si el niño tiene fiebre alta y no hay cómo bajarse y se prolonga en el tiempo, hay que consultar porque ese niño no va a poder ser manejado en la casa con lo que los papás sepan hacer. Por eso que aquí tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que seguir haciendo la cuarentena bien hecha, pero es fundamental cuidarnos de nuestros niños que sabemos que pueden llegar a presentar un cuadro. Después de 14 días, Sebastián fue dado de alta. Cuando el equipo clínico identificó el síndrome, comenzó a tratarlo con inmunoglobulinas humanas, que contienen anticuerpos, que le permitieron frenar toda la cascada inflamatoria que sufría. Y casi de un momento a otro, el niño comenzó a sentirse mejor. Hoy Sebastián se siente un triunfador, dejando atrás una historia reciente que le permite al país saber cómo reaccionar frente a este extraño síndrome. Un gran cierre, tal como cada fin de sus presentaciones cuando toca batería.